estimados participantes, dándole hoy nuevamente la bienvenida ya a la asignatura de sistema de control. En este módulo 1 veremos los siguientes temas, que es introducción a los sistemas de control y modelos matemáticos en los sistemas de control. Antes de entrar al contenido, ya ustedes deben haber visto en el aula virtual el plan de evaluación que contiene esta parte, los temas del módulo 1. Renombraré algunos temas para recordarles, los cuales son conceptos fundamentales de los sistemas de control, tipos básicos del sistema de procesos, también cómo está formado un sistema de control, por ejemplo, los diagramas en bloques y sus conectores. También los diferentes elementos básicos de conexión, como conexión de lazo abierto, conexión a lazo cerrado, también el modelo de un sistema lineal. Otro sería la función de transferencia, la transformada inversa de Laplace en la parte de los modelos matemáticos. También están los elementos físicos, otro tema de este módulo, y el proceso de primer orden y de segundo orden. Y también hay parte de la fórmula que ustedes tienen que conocer en la parte matemática, con las ecuaciones matemáticas, integrales, derivadas, para que deduzcan de dónde salen dichas fórmulas. Ahora bien, en una pequeña introducción, voy a dar lo que es un sistema de control, qué significa, en la introducción de los mismos, son los controles automáticos que tienen una intervención cada vez más importante en nuestra vida diaria. Desde los simples controles, como vemos en la calle, en la vida diaria, vemos sistemas de control en todas partes. Por ejemplo, no es un semáforo, es un sistema de control. ¿Por qué? Porque tiene su parada, su luz de estar prevenido cuando está en amarillo, y está el verde, que es de seguir, pero lo hace automáticamente un sistema. También es bueno estos sistemas de control, por lo menos como un ejemplo en los aviones. ¿Por qué? Porque una importancia muy grande, porque allí se parte en lo que son el manejo del tráfico aéreo, los radares, toda esa parte se contabilizan con sistemas de control. En un avión todas las funciones que tiene son todas automáticas, no debe fallar nada a la hora de despegar un avión. También los sistemas de control son variables de salida que se comportan según las órdenes que uno les dé, ya sean las variables de entrada. La función de control posee una especial importancia, porque que en la vida, en una organización o empresa, se puede determinar por lo menos las acciones para los logros fijados para controlar lo que se quiere en el proceso, en una empresa o fábrica, para que se dé una buena eficiencia a la hora de salir el producto. ¿Qué pasaría allí si se controla todo esto bien? Pues hay una mejor eficiencia y se sustituye la parte humana, que eso está sucediendo mucho últimamente, donde están colocando la mano de obra, ya prácticamente brazos robóticos o sistemas automatizados con que manejan estos brazos robóticos. Bueno, en una planta ensambladora de carros ya han sustituido mucho la mano de obra de hombre, la parte humana. También en la parte de lo que es los modelos matemáticos, y ahora hablar un poquito de eso, pues una representación matemática de un objeto físico, ya sea biológico también, o de información. Modelos nos permiten razonar sobre un sistema y hacer predicciones sobre cómo se comportará un sistema. Los modelos de sistemas dinámicos, que describen el comportamiento de entrada y salida en un sistema, también es un modelo matemático. En un sistema de control es una representación precisa
en la dinámica de un sistema que se utiliza para responder preguntas a través del análisis y la simulación. Ya hablando de simulación, pues yo diría que un programa bueno para la parte de los sistemas de control es el MATLAB, que yo les hablo un poco del material de apoyo que les voy a subir. Allí ustedes deben bajar ese software o comprarlo para que lo instalen en sus computadores y empiecen a manejar ese simulador y conocerlo, porque él trae muchas herramientas, también hace parte de matemáticas como matrices, elabora cuando se da los resultados, claro está, y grafica. Por eso es que es un buen simulador a la hora de utilizarlo en un sistema de control. Un sistema dinámico es la velocidad, por lo menos, de un automóvil que no cambia inmediatamente. Cuando se presiona el pedal del acelerador, ni la temperatura en una habitación puede subir instantáneamente, dando unos ejemplos, y tampoco puede subir instantáneamente cuando se enciende un calentador, entre otros. Un modelo que elijamos depende de las preguntas que queramos responder. De allí vienen lo que son los modelos matemáticos. Las variables deben conocerse también, por lo que puede ser múltiples modelos de un mismo sistema dinámico. El modelado matemático de un sistema de control también es una herramienta fundamental en la ingeniería, permitiendo analizar diversos modelos que ayudan a entender y optimizar procesos, garantizando el control eficiente y preciso de un proceso. Ya con esta introducción empecé con lo que son la definición y conceptos fundamentales de los sistemas de control. Como observan acá en esta parte, en los conceptos fundamentales, tenemos que está el sistema de control enlazado con estos cuatro puntos que tenemos allí, que es planta, sistema, planta, proceso, control y sistema. Como pueden observar en el sentido de, de las flechas, la ingeniería de control surge de la necesidad del hombre de mejorar un sistema estándar de vida, como lo dije en la introducción, con algunas tareas que pueden ser realizadas en forma automática, es decir, no requiere intervención directa del hombre. Para entender un poco los sistemas de control, están los siguientes términos que les acabé de nombrar. Voy a darle una pequeña, como les digo yo, un concepto de cada uno de ellos, lo que es planta, proceso, control y sistema, que la planta se designa como, como qué, como el objeto físico que puede ser controlado, puede ser en un equipo quizás simplemente o un juego de piezas de una máquina funcionando juntas. También el objetivo es realizar una operación determinada. Ejemplos de plantas son las de los hornos de calentamiento, por lo menos las refinerías, la planta procesadora de refrescos, ejemplo, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, la Cola, así, etcétera. Son plantas que hacen procesos, ya sean de estos de alimentos o de bebidas, y están presentes los sistemas de control. El proceso se define como una operación o conjunto de pasos con una consecuencia determinada, que producen una serie de cambios graduales que llevan un estado a otro y se tienden a determinar un resultado final. Se denomina también el proceso como cualquier operación que vaya a ser controlada. Ejemplo de procesos serían los procesos químicos, los económicos, los biológicos, entre otros. El control. Esta palabra se usa para designar la regulación, gobierno, dirección o comando. Sistema. El sistema, de una forma general que podemos definir un sistema, es como el arreglo o conjunto o combinación de cosas conectadas o relacionadas de manera que constituyan un todo, perdón. También la forma científica puede ser definido como el arreglo de componentes físicos conectados o relacionados de tal manera que formen una unidad completa y puedan actuar como tal. Entre otras palabras,
pues el término de sistema no está aplicado únicamente en los sistemas físicos, objetos físicos, perdón, ni tampoco el objeto del sistema puede ser aplicado en fenómenos abstractos y dinámicos, como por ejemplo la economía. Por tanto, se habla de sistemas que implican referirse únicamente a fenómenos físicos, biológicos, económicos y sociales, sociológicos. Ejemplo. Eso es la parte de lo que explica un sistema, no solamente que sean físicos, sino también los hay en la parte de la economía y en la parte de sociológicos. Tenemos ahora también, ya entrando a lo que es planta, que lo estaba nombrando anteriormente. Aquí les tengo un ejemplo, más o menos en esta foto que está allí, y es un ejemplo de un proceso que no es más que, como ustedes observan, está una chatarra, la fundente y las ferrelaciones. ¿Qué hace allí? Esto va a pasar por un horno eléctrico. Después, ¿para qué? Para derretirlo y pasarlo a esta cuchara que ustedes observan acá. Y de ahí va la metalúrgica o metalurgia, llamamos ese proceso así, en una cuchara, en forma de cuchara. ¿Qué pasa? Acá, por la metalurgia, vuelve acá donde está la colada, después que se hace el derretir el material, pasa a la metalurgia, después ser colado y va a una colada continua y allí se obtiene en esta parte que es la palanquilla, es lo que se va a salir del producto. Por ejemplo, si sale una lámina o si se está procesando hierro, una lámina de hierro, y después se lleva al calentamiento de nuevo para pasar a un tren de laminación y así por último darle un tratamiento termomagnético de ahí para ver si quedó bien la pieza fundida y procesada, y allí estarían listas para ser transportadas al almacén de la planta. En el ejemplo de planta, pues allí ven esa foto y por lo menos se asemeja a lo que es una refinería que lleva bastantes tuberías. También hay un panel, un control que es observado por algún operario para ver los diferentes procesos, cómo están funcionando, si están, por ejemplo, viéndose el proceso de que esté pasando el vapor, cómo va, si va muy, la temperatura va elevada. Todos esos valores los está censando, si falta de oxígeno o algún tubo que se vean allí ustedes se averíe, se rompa. Todo eso lo detecta en fallas, un sistema de control y avisa y a dar una alarma, por ejemplo, según el proceso como se haga el correctivo, viendo dónde emite el error. Tenemos ahora el ejemplo de un sistema y el ejemplo de un control. En forma resumida, ustedes observan y ya ven ahí más o menos ya empezando a ver lo que es un sistema de control con un diagrama en bloque. Acá tenemos en el bloque el sistema, que va con una entrada y los elementos y reglas están pasando por allí por el sistema y hay una salida. Por ejemplo, el sistema empieza por la variable de entrada, como observan acá. Luego también pasa por los elementos y reglas del control y las perturbaciones. Luego vamos al elemento que va pasando por allí y interviene luego una señal de salida que ponemos acá en el final, independiente de la señal de entrada. Ahora, lo que es el control, el objetivo y la realidad son dos variables que son manejadas con el control en una estrategia que verifica lo que ocurre acá en la realidad, lo que debería ocurrir con el objetivo, como se ve, es que pasa por este control y no debe existir concordancia entre ellos para que se realice la acción. Entonces, los elementos básicos, ya en el tema que viene, en los elementos básicos está
de lazo abierto y está el de lazo cerrado. En el lazo abierto es aquel salida que no incluye sobre la acción de control. Su esquema básico es el siguiente, que es una entrada, el sistema de regulación, la influencia, el proceso objeto y dar una salida. ¿Cómo sería un ejemplo de un lazo abierto? Pues nos imaginamos cuando encendemos un bombillo o lo apagamos en nuestras casas o viendo el alumbrado público en la calle, es una variable de entrada que tendríamos que, la variable de entrada sería la corriente y el voltaje, el sistema de regulación tendría un switch que sería que el apagador, el que nos va a apagar el circuito, ya sea el bombillo que apague, y la influencia sería encender y apagar uno como operario o como el que manipule el apagador. La alimentación la cortaría, que es la fase, para darle el corte o que cierre el circuito a través de este apagador. La corriente pasaría por allí, encendería el bombillo y cuando abra el apagador, pues cortaría la corriente y apagaría el bombillo. Ya en lo que es un sistema de control de lazo cerrado, se produce cuando la salida del sistema vuelve a ingresar al sistema para la acción de control. Este esquema se llama retroalimentación, permite el control automático de un sistema, va a ser el más usado en un sistema de control en lo que viene en las próximas unidades, porque ese es el más idóneo para hacer los sistemas de control en algún proceso. El de lazos abiertos es muy poco usado, no es tan usado. Entonces, el sistema de lazo cerrado, pues volvemos al ejemplo del bombillo, pues aquí como observan, tiene su entrada, el sistema de proceso, pues para hacerlo que tenga una retroalimentación, ¿qué tendríamos? Después que pase por allí, lo apaguemos, lo encendamos, manualmente también lo podríamos hacer automáticamente, porque esto va a retroalimentarse, como observan ustedes, en esta parte para acá, para el sistema de regulación. Entonces, colocaríamos la señal de medición, que colocaríamos una fotocelda para que con la luz del día el bombillo permanezca apagado. Ya cuando llegue la noche, la fotocelda se cierra, el circuito, pasa la corriente y encendería el bombillo. Y luego hacía el proceso al otro día, cuando llegue la hora del amanecer, llegue la luz del día, vuelve a abrir el circuito y cierra, abre el circuito y apaga el bombillo. No enciende cuando esté la luz del día con esa fotocelda. Por eso es que es uno de los controles más usados, el de lazo cerrado. Ahora tenemos, para ir empezando a hablarle un poco de lo que son los diagramas en bloques, lo primero que vemos acá es lo que se denota en la variable de entrada, la función de transferencia GS y la variable de salida. Lo más importante en esta parte, pues, ir conociendo cómo se va formando un diagrama en bloque. Tendría su flecha, eso lo lleva todo diagrama en bloque. Representa una sola variable, la punta de la flecha indica la dirección y el flujo de las señales, por dónde va a ir este proceso, un ejemplo. El bloque, pues, es un rectángulo y representa la operación matemática que sufre la señal de entrada al producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques. A los bloques también se les llama ganancias. También el bloque que representa la señal de transferencia GS, en este caso, se puede finalizar más adelante. Esta GS es una función de transferencia, pues van a entrar lo que le comenté en la introducción, la parte matemática, donde ustedes tienen que conocer integrales, manejar lo que son las partes de derivadas. De allí es donde salen las fórmulas. Tenemos ahora el diagrama en bloque con una parte que lo lleva también esos elementos, que es este símbolo que tenemos acá, más y menos con las flechas de entrando y saliendo y otra llegando a la parte negativa y una por la parte positiva. Eso se llama punto suma de diferencia. Es un círculo con una cruz, como lo acabé de mencionar. Es el símbolo que indica una operación de suma.
El signo más o el signo menos en cada punto de la flecha indica si la señal debe sumarse o restarse. Es importante que las cantidades que se sumen o resten tengan las mismas direcciones o unidades para que tenga un orden y el sistema no trabaje bien. También prácticamente este diagrama en bloque lo podemos encontrar en el elemento de punto que viene ahora, que es la ramificación, que es el punto de ramificación, que son las conexiones entre los diferentes bloques, como observan acá, este es un punto de ramificación, este que está acá, y los elementos se van a comparar a los censar, después de que se van a encontrar con otros tipos de conexiones en bloque. Para nombrar algunas conexiones básicas serían la conexión serie, la conexión paralelo, hay muchas más, claro está, en las combinaciones con serie paralelo, paralelo serie, y al menos en el álgebra de bloque las van a encontrar todas estas conexiones y su equivalencia. Como lo voy a volver a nombrar o a recordar en el material de apoyo que yo suba a la plataforma, allí van a encontrar ejemplos, problemas resueltos de estos diagramas en bloque y van a ver lo que le estoy dando acá en esta primera encuentro informativo de los puntos que lleva al punto de ramificación, que lleva los comparadores que son el de la suma, punto y suma y diferencia, y los que le mencioné anteriormente. Tenemos ahora un ejemplo completo de lo que es un diagrama en bloques. Vendría dado por este ejemplo sencillo de un calentador haciendo un proceso. Por ejemplo, si lo asemejamos a un calentador, tendríamos una variable de referencia, está el punto sumo diferencia, como se ven acá, empezando, viene el diagrama en bloque en forma de rectángulo. Está la parte del error importante, que eso es, en un sistema de control tiene que existir, porque si hay algún error detecta una falla y se hace lo que uno le envíe al programa que uno diseña o al que se mande a hacer, cuando hay un error que te debe hacer en ese proceso, si parar, seguir o bajar la velocidad, o si sube la temperatura, apagar, si es de presión, cerrar las válvulas, son cosas que se van haciendo con unas distintas variables que uno les dé a los sistemas que va a diseñar. Si la señal de regulación pasa a un bloque 2 que es el actuador, y acá voy nombrándoles lo que es la variación de referencia. La variable de referencia, ¿qué es? El valor deseado para la variable a controlar, lo que estaba mencionando ahorita, lo que se quiere hacer. Luego pasa por el punto o suma o diferencia, que es lo que se va a ver acá en, la parte del bloque uno, que es el controlador, que ejecuta el método y algoritmo para controlar. Ya cuando falla la señal de regulación, que es la salida del controlador, tenemos el bloque 2, que es el actuador, que realiza la acción directa sobre el proceso. Luego una señal regulada, que es la salida del actuador, que va a otro punto o suma o diferencia, una señal de perturbación, y un bloque 3 que es el proceso, el objeto en el cual se desea implementar el control, luego pasa se realimenta por este punto de reunificación y llega acá al bloque 4 que es el medidor, que es la señal medida, la señal medida es la salida del medidor, y el medidor es lo que mide el valor real de la variable controlada. Esos, por ejemplo, pueden ser sensores de movimiento, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de nivel, según el proceso que se esté realizando. Tenemos ahora, por último, el error, lo tenemos acá, después que hace el conteo se realimenta y hace el proceso y todo aquello, está el error,
que no es más que la diferencia entre el valor real y el valor deseado, una variable controlada. Él compara esos dos. Si hay una medición mal o un valor mal, él de una vez lo detecta como un error y hace lo que mencioné, que o para, o sigue, o desconecta, conecta, avisa, da una alarma, según lo que se esté diseñando allí. Ya entrando lo que son los modelos matemáticos, se puede decir que un modelo matemático, a partir de la cual se pueden estudiar las características del sistema, también se produce considerar modelo matemático para representar las relaciones de los componentes del sistema y la teoría, también constituye una herramienta muy importante, como lo dije en la introducción, para el área de ingeniería, ya que esto simplifica las operaciones de un determinado problema, por ejemplo, a través de la representación matemática de un sistema de producción. Es muy útil el campo de los sistemas de control, de automatización en procesos, también en los sistemas de nivel, en las partes de eléctricos, informáticos, mecánicos, electromecánicos, químicos, también los reactores. Aquí entra también la economía y entre la medición que di al comienzo. Para entender los diversos modelos matemáticos, tienes que saber derivar e integrar para aplicar la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace, que es lo que vamos a ver a continuación. Acá ustedes observan el modelo sistema lineal, que es la señal UT que entra acá en este cuadro que ustedes observan acá, y hay una salida YT. UT es la variable de estímulo de entrada, YT es la variable de respuesta o salida, y T es la variable independiente del tiempo. La ecuación diferencial lineal, que es una ecuación de primer grado, es decir, que donde se deriva, mayor orden tiene exponente igual a 1. La aplicación de las leyes que rigen los procesos de manera los modelos matemáticos basados en una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial representada de esta manera. Tenemos la función de transferencia, que es la relación que existe entre la variable de salida y la variable de entrada entre las transformadas de un sistema lineal, donde los valores iniciales son igual a 0. Que observan el diagrama en bloque, concentrado US, YS. Aquí ya se hace en forma de ganancia, es YS sobre US, es una función de transferencia, y YS la transformada en dominio del tiempo de Y, y la US es la transformada de dominio del tiempo en T. También la realización de la transformada se utiliza la transformada de Laplace, que es el método que lo acabamos en integrales que convergen. Las divergentes no se van a usar, integrales que no son divergentes, y como será en esta transformada, va a trabajar en función del tiempo. También la transformada de Laplace es un científico matemático o una herramienta matemática que prevé el método sistemático relativamente sencillo de resolución de ecuaciones diferenciales sencillas. Se trata también de un método diferencial en que el estudio de los procesos es necesario considerar modelos dinámicos, es decir, modelos componentes variables respecto al tiempo, como los mencioné anteriormente. Eh, Acá se ve cuando estamos hablando del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, del dominio de Laplace. Entonces, cuando es dominio del tiempo, la ecuación diferencial es YT, y cuando pasa a ser el dominio de Laplace, pasa a YS. Y cuando se pasa del dominio de Laplace al dominio del tiempo, pues se aplicaría la inversa de Laplace, que es esta que tenemos acá, pasa a la solución YT, aplicando la transformada de Laplace. Ahí está. Ahora, con el análisis basado en la función de transferencia, se puede observar que cuando está GS acá con US a la salida YS, se está realizando la transformada inversa. Hay que tener en cuenta las funciones típicas, propiedades y leyes físicas casi en todos los procesos, ya que el caso de usted de ingeniería informática se aplica con la ayuda del software de MATLAB o Simulink o otro que esté por allí
y se pueda calcular las matrices, los cálculos matemáticos o con otra herramienta más que más adelante en los videos tutoriales que les voy a mencionar también al final de este encuentro, lo pueden, les voy a subir algunos links y ahí van a entender un poco más de lo que les estoy hablando. También y conozcan el programa de MATLAB con una introducción a ese programa. Tenemos ahora acá lo que hablaba de la transformada de la playa que está deducida, es esto, que S es US por US igual a YT, respuesta del sistema del dominio del tiempo. También controla los funcionamientos del estímulo, función escalón, transformada de Laplace en funciones básicas, propiedades de la función formada de Laplace. Según las leyes físicas que se apliquen, los procesos pueden ser sistemas eléctricos como las resistencias, la parte de capacitancia, la parte de la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, también en la parte que son los sistemas de nivel, entraría los tanques, válvulas, electroválvulas, la ley del balance de masas, sería eso. En los sistemas mecánicos serían las masas, resortes, amortiguadores, las leyes de Newton. Y en otros sistemas térmicos o químicos serían la velocidad, los reactores químicos, entre otros. Esto es un ejemplo que si ustedes colocan esta función tal cual, como ustedes observan aquí, función en S igual a S más 2 entre S más 1 al cuadrado, en simulador MATLAB, el programa MATLAB, él se la coloca y él se la calcula y le da el resultado. Eso es lo bueno de esos programas, de esos simuladores, porque también calculan parte matemática y allí sería una buena herramienta de trabajo para ustedes. El problema, por lo menos acá se va resolviendo dándole como un cambio variable a S más uno, lo llaman S y sostiene F el más uno entre S cuadrado y se despejan uno sobre S más uno sobre S cuadrado, lo mismo que tenemos acá. Finalmente, para los problemas de modelos más dinámicos, nos daría la transformada inversa, esto que está acá, uno más t para un tiempo mayor que cero, y la transformada de Laplace a la menos t, uno más t nos daría para un tiempo mayor que cero. Siempre se maneja esto en función del tiempo para hacer los diferentes cálculos o funciones que se les piden. Tenemos ahora en estos cuadros, los quiero dejar allí porque igualmente este material, esta diapositiva, yo las voy a subir también a la plataforma para que ustedes las tengan allí como material de apoyo y las vuelvan a observar. Para el que no pudo entrar al encuentro, pues como esto queda grabado, pues ustedes observen allí lo que se dio el día de la clase y tengan este material que estoy explicando. También los modelos matemáticos en el sistema de control están. Cuando hablamos de la parte de los elementos eléctricos, tenemos la simbología, observan, de una resistencia, que su símbolo o letra es la R. En el dominio del tiempo nos daría el voltaje en la ley de Ohm, es resistencia por corriente en función del tiempo. En el dominio de Laplace, pues se cambia la T por la S y es R por la corriente en función de S. Y nos lo representamos con la letra R, que es la resistencia, y S entrando con respecto a la salida, voltaje en S. Cuando hablamos de inductor, son las bobinas, ustedes se conocen, las pueden conocer como bobinas, que la inductancia también viene dada por el voltaje, la corriente, la fórmula en función del tiempo sería la letra L en derivada con respecto al tiempo, derivada de la corriente con respecto al tiempo. Acá tenemos el símbolo que es como una espiral enrollada en este conductor, que es la bobina, y en la función de Laplace, F sub S igual a LS por IUS, y se cambió solamente, se agregó la S a la L, la función de Laplace, la derivada se pasó a función de IS, la corriente. Y entonces el diagrama en bloque que haría la corriente IS es L por S con salida de voltaje en S.
El capacitor viene dado con llamados condensadores, que es capacitancia, C, voltaje, en T es voltaje y corriente es la I. Igualmente, con los ejemplos anteriores, pues tenemos la fórmula del condensador es 1/C con la integral en respecto al tiempo, que nos daría en la función de Laplace P sub S igual a 1/C por S por la corriente en S. En bloque, porque haría 1/S entrando la corriente con salida de voltaje en S. Cuando hablamos de elementos de nivel, pues entrarían lo que son los tanques, y usted sabe que los tanques tenemos que calcular la altura del tanque, tendría que entrar el flujo de entrada del agua, el flujo de salida del agua, el área del tanque, que es muy importante allí para hacer la fórmula, y es el área también por H de T, es igual a Q sub 1T menos Q sub 2T en el dominio del tiempo. Acá lo que se hace es sustituir A por S de H de S igual a Q sub 1S menos Q sub 2S. Y el diagrama en bloque quedaría entrando lo que es Q sub 1S menos Q sub 2S entre 1/S o AS, perdón, igual a la salida del tanque, del MS. Tenemos ahora acá la transformada de Laplace, una fórmula o que son propiedades que las quería dejar allí, ven como material de apoyo, de cuando se funciona escalón, cómo son las gráficas, claro, la amplitud, las propiedades de la linealidad, perdón, la derivación, también la integración. Cuando entra en las propiedades de Laplace queda esta fórmula, cuando entra en la parte de derivación queda esta fórmula, y cuando entra en la parte de integral quedaría esta fórmula con las funciones típicas de estímulo, que son el escalón unitario, la escalón amplitud, pulso, y lo deprimido cuando se van evaluando con respecto al tiempo, cómo van dando según la gráfica en función del tiempo, pues uno va dando la amplitud y va corriendo una que va a aparecer en forma de pulso, una que va a quedar linealmente, así sucesivamente. Esa se la voy a dejar también como material de apoyo. Tenemos ahora lo que es el proceso de primer orden, que se origina con la ecuación diferencial de primer orden y viene dado por GS, denominado en la función ecuación de primer orden, que se origina con la ecuación diferencial de primer orden. Aquí tenemos K sobre TS más 1, en la fórmula quedaría de YS, que es la salida, igual a K sobre TS más 1 por QS. La respuesta del escalón unitario viene dada por 1/S, eso lo tienen las tablas anteriores que les mostré. La respuesta del escalón unitario de 1/S vendría dada con esta fórmula que queda en constante, es el 63K, que K es la constante de ganancia o amplitud US, muestra el valor final de la respuesta, y la constante del tiempo en segundos, minutos y horas, que también puede representar por esta constante que siempre va a ser así, es el 63K, que es 63,2% del valor final. Tenemos ahora el sistema de segundo orden, que se origina en la ecuación de segundo grado y se produce por el proceso del primer orden en serie, y las siguientes fórmulas que muestro allí están dadas por respuesta en forma gráfica, que serían US, GS, K entre P2 a S cuadrado, que sería esta letra que se ve acá, que es el factor de amortiguamiento, y la T de constante en segundo, la K de constante en ganancia y amplitud, ya como decidimos en el concepto, que es un proceso de primer orden en serie, pues se suman estas dos bloques que están allí, se determina una constante completa, cuando se unen las dos, me da este que está acá, y hacen sustitución en fórmula para que dé la fórmula simplificada, claro está. Tenemos ahora las diferentes gráficas de la respuesta de primer orden, de segundo orden, como ven acá, pues está la amortiguada, la amortiguada,
la oscilatoria, todas están de diferentes colores, como observan. Se denota cada una por el color azul. La señalización del color azul, ¿cuál es? La primera sería la de amortiguamiento. Cuando el factor de amortiguamiento es mayor a cero, el menor a uno, el color amarillo empieza oscilando y la respuesta se va aplanando hasta estabilizarse. Se dice que es subatomortiguada. Cuando el factor de amortiguamiento es igual a uno, empieza con menos oscilaciones y se va estabilizando, es más rápido y es la de color verde y esta se llama amortiguada. Y cuando el factor de amortiguamiento es mayor a uno, ya que al comenzar viene con menos oscilaciones, esto sucede antes de que se estabilice, la de color fucsia, y se llama sobreamortiguada. La fórmula de cada una de estas está representada, como lo pueden apreciar en este ejemplo, que tiene una característica, la respuesta, los sistemas, que es lo mismo que está acá, pero por separado y explicada en forma más resumida, lo que es sobreamortiguado, amortiguado, sobreamortiguado y oscilatorio. Es lo mismo de este lado que tenemos acá. Por eso que cada característica de la respuesta viene dada por, por lo que observan allí, que las quise mostrar en esas diferentes gráficas. Entonces, cada gráfica está en resumen por separado y podría decirse que en conclusión, pues los sistemas de control, cuando están en equilibrios, se dice que está en un sistema de control cuando está en equilibrio. Y en ausencia de cualquier perturbación o entrada a la salida, permanece en el mismo estado. Entonces, ya estamos llegando con esto al final de nuestro primer encuentro, eh, pero que cualquier duda que tenga me la hagan llegar por la plataforma, en la mensajería. Allí les voy a subir, como fui mencionando al transcurso del encuentro, estas diapositivas, el material de apoyo, los videos referenciales respecto al material que tienen que complementar para que ustedes observen esos videos, perdón, con los links que les voy a suministrar en un documento Word. También tengan en cuenta que cuando envíe la actividad sumativa 1, la entreguen a tiempo porque eso difiere en la ponderación de la nota. También si hay que aplicar las normas APA o los TIC que yo les di allí en esa actividad, ustedes pueden complementarlo con otras cosas que ustedes crean convenientes que lleve introducirla a la dicha actividad, o sea, si para mejorar si es un ensayo, un ejemplo, si es un cuadro comparativo, si es un trabajo de investigación, si es un folleto, si es una revisión, o sea, según la actividad que se le envíe, pues ustedes complementan más de lo que yo le pueda mostrar como ayuda para realizar dicha actividad. Bueno, me despido, llegamos al final, nos veremos en el próximo encuentro.